¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo nuestras palabras y pensamientos moldean nuestras vidas? En este mundo estamos constantemente bombardeados por decisiones, desde las más simples hasta las más complejas, y cada una de estas elecciones está influenciada por nuestra mentalidad. Optamos por ver el vaso medio vacío o medio lleno. En este video exploraremos una serie de afirmaciones simples, divididas en lo que no diría un rico versus lo que sí diría. Estas afirmaciones encapsulan dos perspectivas opuestas sobre la vida, el éxito y el crecimiento personal. Acompáñame y analicemos cómo nuestras palabras y mentalidades pueden influir en nuestra realidad y en nuestras experiencias. Caso 1. Un rico no dice estudia duro para que encuentres una buena compañía en la cual trabajar. En cambio, sí dice estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Es obvio que en el primer caso se refleja una mentalidad tradicional, la cual seguramente has oído, en la cual se alienta a encontrar un empleo remunerado en una empresa establecida como objetivo principal de la educación y los esfuerzos profesionales, enfatizando la seguridad laboral y la estabilidad. En el caso contrario, la segunda afirmación refleja una mentalidad emprendedora, alentando a construir y adquirir una propia empresa en lugar de trabajar para una empresa existente. Este enfoque se centra en la búsqueda de la independencia financiera y la autonomía en la carrera profesional. Estas dos formas de ver el esfuerzo por la formación refleja la diferencia entre buscar un empleo seguro y estable en una empresa establecida versus la iniciativa empresarial y la búsqueda de independencia financiera a través de la creación de negocios propios. Alguien que aspira a ser rico no diría esto. La razón por la que no soy rico es porque crecí en una familia con poco dinero y no tuve suerte. Por otro lado, lo que sí diría un rico es, yo construyo mi propia suerte. En la declaración inicial, la persona atribuye su falta de riqueza a circunstancias externas como su origen socioeconómico y la falta de suerte, lo que puede generar una sensación de resignación. Por otro lado, la afirmación de yo construyo mi propia suerte refleja una mentalidad de empoderamiento y responsabilidad personal. Reconoce la capacidad de influir en su propio destino y asume la responsabilidad de crear oportunidades y alcanzar el éxito. Esta disyuntiva de enfoque destaca la diferencia entre atribuir el éxito a factores externos y adoptar una actitud activa y responsable hacia el logro financiero. Caso 3. Un rico no dice, el dinero es la raíz de todos los males. Lo que sí dice un rico, la falta de dinero es la raíz de todos los males. La primera declaración refleja una perspectiva negativa hacia el dinero, sugiriendo que puede ser la causa de problemas en la vida debido a comportamientos moralmente cuestionables o desequilibrios sociales. Pero por otro lado, la segunda afirmación señala que la ausencia de recursos financieros es la verdadera causa de muchos problemas, destacando los desafíos asociados con la escasez de dinero. Ejemplo de ellos hay muchos, como problemas de salud, limitaciones en el desarrollo personal y profesional. Estas dos perspectivas opuestas sobre el dinero y su impacto en la sociedad tienen implicaciones diferentes para cómo las personas perciben y manejan sus finanzas, así como para las políticas sociales y económicas que se adoptan para abordar la desigualdad y la pobreza. Caso 4. Alguien rico no dice, no cambiaré, estoy bien así. En cambio, sí dice, debo cambiar para algo mejor. En primera instancia es evidente una resistencia al cambio y conformidad con la situación actual, posiblemente motivada por el miedo a lo desconocido o a la comodidad de la rutina. En segundo lugar, la persona adopta una mentalidad hacia el crecimiento y mejora continua, reconociendo la necesidad de cambio para alcanzar un estado superior en la vida, ya sea en el ámbito personal, profesional o general. Estas dos formas de ver la vida contrastan una actitud estática y conformista con una actitud dinámica y orientada hacia el crecimiento y la mejora personal. Caso 5. No se dice no puedo comprarlo. Lo que sí se dice, ¿cómo puedo comprarlo? Cuando alguien dice no puedo comprarlo, se enfoca en las limitaciones y se siente desalentado ante la situación. En cambio, cuando una persona se pregunta ¿cómo puedo comprarlo?, está adoptando una mentalidad proactiva y en busca de soluciones.
Esta diferencia refleja actitudes hacia el dinero y el éxito. El primer caso sugiere una mentalidad limitada, mientras que lo segundo indica una mentalidad emprendedora y orientada al logro. Caso 6. Una persona rica no diría, el trabajo no me gusta y me agota. Lo que sí diría es, el trabajo me motiva y me mantiene activo. La primera declaración demuestra cómo las personas adoptan una actitud negativa hacia el trabajo, donde se percibe como una carga que no se disfruta y que produce cansancio. En contraste, la segunda afirmación refleja una actitud más positiva hacia el trabajo, donde se encuentra motivación y energía en la labor realizada, percibiéndola como una fuente de propósito y realización personal. Muchas veces personas están en un trabajo solo por sobrevivir mes a mes, mientras que otras ven el trabajo como un medio para ser felices. Dime, ¿cómo interpretas tu trabajo? Caso 7. No se dice esperaré a que las cosas mejoren. Es mejor decir haré que las cosas mejoren. La primera declaración refleja una mentalidad pasiva donde la persona opta por esperar a que las circunstancias mejoren por sí solas, en lugar de tomar acción proactiva para cambiar su situación. En contraste, la segunda afirmación refleja la mentalidad de una persona proactiva y orientada hacia la acción, que como individuo asume la responsabilidad de su propio destino y se compromete a hacer cambios positivos para mejorar su situación. Lamentablemente, muchas personas pasan sus vidas esperando a que las cosas mejoren, y lo que más desafortunado es que, en muchos casos, sus vidas se reducen a eso, simplemente esperar. Caso 8. No digas, no me siento capaz de hacerlo. Lo que debes decir, ahora no soy capaz, pero podré serlo. La primera declaración refleja la falta de confianza en las propias habilidades y capacidades, lo que puede llevar a la inacción o a la renuncia antes incluso de intentarlo. En contraste, la segunda afirmación refleja una mentalidad de crecimiento y desarrollo personal, reconociendo la necesidad de aprender y crecer para alcanzar metas en el futuro, lo que implica un sentido de posibilidad y optimismo sobre el propio potencial de crecimiento. Estas dos perspectivas resaltan la diferencia entre una mentalidad estática y limitada versus una mentalidad de crecimiento y posibilidad, que reconoce el potencial para mejorar y aprender con el tiempo. Caso 9. No se dice, ¿para qué hacerlo si puede que pierda? En cambio, sí se dice, lo haré sin importar el resultado. En la primera frase es fácil notar cómo se adopta una mentalidad de evitar riesgos y fracasos, tomando el camino de la inacción para evitar posibles pérdidas. En cambio, la segunda frase evidencia la mentalidad de una persona valiente y decidida, enfocada en la acción a pesar de la incertidumbre sobre el resultado, valorando la experiencia y el proceso por encima del resultado final. Estas maneras de ver la vida representan actitudes opuestas hacia el riesgo y el fracaso. Una evita el fracaso, mientras que la otra acepta el riesgo y ve el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Caso 10. Una persona rica no diría, el gobierno, mi familia y mis socios no me permiten progresar. Por el contrario, sí diría, soy el único responsable de mi destino. La afirmación en el primer lugar refleja una mentalidad de victimización, donde la persona atribuye su falta de progreso a factores externos como el gobierno, la familia y los socios, lo que puede generar una sensación de impotencia y falta de control sobre su destino. Caso totalmente opuesto es la segunda afirmación, la cual refleja una mentalidad de empoderamiento y responsabilidad personal. Esta frase hace que reconozcamos como personas que somos nosotros mismos quienes tenemos el poder de influir en nuestro destino a través de nuestras acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad que conlleva nuestra situación y, lo más importante, la predisposición a tomar medidas para cambiarla. Con esto hemos llegado al final del video. Si este contenido te ha resultado valioso, asegúrate de expresarlo dándole me gusta al video. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!